con Leo desde hace muchos años, dándole gracias a Dios porque, bueno, ahora nos permite ser compañeros de ministerio, compañeros de milicia, eh, siguiendo esa obra y ese propósito que Dios tenía para con nuestra vida, que era este ministerio pastoral y la fundación de iglesias. Ahora él desde Villao, nosotros ahora desde Soacha. De pronto los que han tenido la oportunidad de vivir aquí en Bogotá o los que han pasado por aquí conocen un poquito. Soacha es un municipio que está muy cerquita de Bogotá. Prácticamente uno pasa un puente y llega a Soacha, y está en Soacha y pasa el puente y está en Bogotá. Así es la cosa. Hay una calle que divide Soacha y Bogotá, entonces prácticamente que Soacha está muy pegadito ahí a Bogotá. Bueno, el Señor nos llamó junto con mi esposa y en ese momento pues no estaba Analí. Ahora Analí tiene 1 año y 7 meses, ella tiene 1 año y 7 meses, entonces es nuestra bebecita. Y aquí estamos sirviendo con mi esposa Lili y Analí, que es mi hijita, sirviendo en la iglesia donde Dios nos ha colocado, que se llama la Iglesia Esperanza de Soacha. Ese fue el nombre que decidimos junto con el pastor Daniel, poner a la Iglesia Esperanza de Soacha, porque orábamos y soñábamos, o soñamos siempre que las personas lleguen a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a encontrar esperanza, la esperanza que encuentran solamente en Cristo. Entonces por eso decidimos que ese iba a ser el nombre de la iglesia aquí en Soacha, Esperanza, soñando con que las personas lleguen a encontrar esperanza. Pues la iglesia es una iglesia nuevita, estamos aquí 2 años y medio, tiene la iglesia en este momento, dándole gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho aquí en este lugar. Es un lugar donde hay situaciones pues muy difíciles, pero como en todo lugar también la necesidad de Dios es muy grande. Entonces pues estamos contentos de que Dios nos haya colocado aquí en Soacha, en este lugar, y que podamos ir creciendo. Estamos soñando, y como sueñan también ustedes, que haya crecimiento en la iglesia y que la iglesia pueda ser de bendición y de luz aquí en Soacha, y que la iglesia pueda multiplicarse y fundar iglesias aquí alrededor de Soacha, en Bogotá, Colombia y hasta lo último de la tierra. Creo que estamos unidos en ese propósito, claramente estamos unidos con que nuestra iglesia y el lugar donde Dios nos pone pueda ser de una gran bendición y de que pueda ser de impacto hacia el alrededor. Y eso es lo que soñamos aquí en Soacha, aquí en Soacha, que Dios utilice nuestra iglesia, la iglesia que Él ha puesto aquí, que Dios la utilice para la gloria de Él, hasta lo último de la tierra. Entonces, estamos contentos, gracias por invitarnos, gracias por poder compartir a la distancia, ¿no? En este momento en el que hemos tenido que cambiar algunos de los hábitos, algunas de las costumbres, a lo que estábamos acostumbrados, pero también dándonos cuenta de todo lo que esto ha generado para bien de la iglesia también, ¿no? Para bien de la iglesia, para el bien de la familia, para el bien de nosotros. Entonces, pues damos gracias a Dios por este tiempo también. Que quisiéramos estar congregados, claro, por supuesto, quisiéramos estar congregados, quisiéramos estar juntos, quisiéramos estar físicamente unidos, pero también, pues, miren, nos da la oportunidad Dios de estar conectados aquí, estando lejos, ustedes allá en Villao, nosotros aquí en Soacha, estando lejos, estar conectados y siempre confiamos en las promesas del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y seguramente esta situación y esta prueba que viene o que vino o que está en este momento en nuestra vida, en el mundo, en Colombia, va a obrar para el bien de la iglesia, para el bien de sus vidas, para el bien de la familia, para el bien del matrimonio, porque esas son las promesas de Dios. Entonces, dándole gracias a Dios por sus vidas, dando gracias a Dios también porque ustedes tienen nuestra iglesia en sus corazones, y pidiéndoles también que sigan orando aquí por la iglesia Esperanza de Soacha. Bueno, ¿qué ha pasado durante esta pandemia? Pues lo mismo, el ministerio virtual y todas las oportunidades que se abrieron con el ministerio virtual, y pues por eso damos gloria a Dios, porque hemos podido llegar seguramente como la iglesia y Ebenecer, a lugares donde no podríamos llegar
si no estuviera la tecnología. Y también dándole gracias a Dios porque está la tecnología. Entonces, se imaginan, el domingo hablábamos con la iglesia y decíamos, ¿qué tal esa peste negra que llegó en los tiempos de Lutero, cuando no había Zoom, cuando no había internet, cuando no había medios tecnológicos? Ellos cómo hacían para congregarse como iglesia? Pues seguramente les tocaba con cartas, y imagínense con cartas congregados, uy, eso iba a ser muy interesante. Pero aquí nos da la oportunidad de Dios ahora, con todos estos medios tecnológicos, de acercarnos y de compartir y de edificarnos mutuamente. Entonces, gracias a Dios por eso. Así va la iglesia, creciendo en este momento de coronavirus, la iglesia, algunos hermanos fortaleciéndose mucho más en su fe en estos momentos, otros que están de pronto desanimados y con otros que hemos perdido un poquito de contacto porque no pueden tener las formas de conectarse al internet. Perdón un momentito. Entonces, perdón que preciso sonó la alarma. Entonces, bueno, y con personas que de pronto no han podido conectarse al internet, entonces, pues orando que Dios nos dé sabiduría para cómo continuar mientras Dios permita esta situación. Entonces, gracias por permitirme compartir un poquito de lo que Dios está haciendo aquí en Soacha. Y pues bueno, compartimos la palabra, Leo, entonces. Sí, listo. Entonces, pues bueno, solamente es un pequeño devocional. Nos da alegría que estén teniendo estos devocionales durante este tiempo. Nosotros estamos también en la noche con la iglesia, 8 y 10 de la noche, intentando también compartir un ratito la palabra. Ya llevamos haciéndolo de lo que lleva la pandemia. Entonces, damos gracias a Dios que se pueden tener estos espacios, la verdad, de poder compartir juntos. Bueno, eh, durante este tiempo, Dios ha venido aquí hablándonos a nosotros como iglesia a través del libro de los Hechos. Con eso empezamos estos devocionales de la pandemia. Pensamos que en principio íbamos a llegar a todo Hechos y ya creo que estamos casi terminando el Nuevo Testamento. Entonces la cosa se fue alargando. Pero Dios fue hablándonos a través de su palabra y obrando grandemente a nuestras vidas y a nuestra iglesia a través del libro de los Hechos. Estaba pensando que la historia de la iglesia ha sido una historia de persecución y de pruebas que Dios ha permitido. La historia de la iglesia ha sido una historia en la que nosotros no vemos muchos tiempos de quietud, sino que continuamente ellos estaban sometidos a pruebas. Nosotros vemos el Nuevo Testamento y prácticamente el Nuevo Testamento está lleno de cartas que fueron escritas desde la cárcel, fueron escritas hacia iglesias que estaban sufriendo pruebas. Entonces, la historia de la iglesia siempre ha tenido esas dificultades y Dios lo permite con un propósito, ¿no? Dios lo permite con un propósito. Yo quiero ir en este momento a Hechos capítulo 7, porque aquí hay un personaje que aparece en Hechos capítulo 7. Yo lo voy a leer en otra versión que tengo acá, pero quiero que me sigan en la lectura en Hechos capítulo 7. Porque este Hechos capítulo 7 va a hablar de otra prueba que tuvo la iglesia. La iglesia empezó después de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia empezó a manifestarse aquí en la tierra en Hechos capítulo 2. La iglesia empezó a hacer su tarea y cuando llegamos al libro de los Hechos, nosotros vemos registrado en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo iba con el poder del Evangelio salvando personas y añadiéndolos a la iglesia. Prácticamente el libro de los Hechos nos va a hablar todo el tiempo de esa obra del Espíritu Santo para que la iglesia se extendiera desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces ahí estamos viendo en el libro de Hechos capítulo 7 un personaje que nos encontramos aquí, se llama Esteban. Y Esteban va a ser apedreado, apedreado, otra prueba para la iglesia. Otra prueba que ellos vivían ahí como iglesia de Jerusalén, como esa primera iglesia. Pruebas, pruebas, pruebas. Y él va a dar un discurso. Él va a dar un discurso a los líderes religiosos. No vamos a leer todos los detalles del discurso, pero sí quiero que miremos que él va a empezar a narrar la historia del pueblo de Israel
y él va a narrar la historia del pueblo de Israel desde el principio y cómo el pueblo de Israel también tuvo que pasar por diferentes pruebas. O sea que parece que la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la historia de la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento y lo que nosotros vemos es que hay diversas pruebas que tiene que pasar la iglesia y que Dios nos anima a tener una actitud en medio de esas pruebas que pasan. Entonces, quiero que miramos el capítulo 7 en el versículo 1. Dice aquí en esta versión, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el jefe de los sacerdotes y Esteban contestó y Esteban comenzó a hablar. Lo primero que quiero que miremos aquí en el versículo 3 dice que Esteban empieza a narrar la historia desde Abraham y le dice el versículo 3, y le pidió a Abraham que saliera de su tierra natal, se despidiera de sus familias y emprendiera viaje hacia una tierra que Dios le mostraría. Y aunque esto no parece mucho de prueba, imagínense que aquí está Abraham y Dios le pide que salga a una tierra que él no conoce, con su tierra y con su parentela, y que se vaya lejos. ¿Qué produciría eso de pronto en nuestro corazón, en nuestra vida? Imagínese a Abraham ahí de pronto ya teniendo su vida hecha ahí en donde él vivía, en Ur de los Caldeos, y de pronto se le aparece Dios y le dice que se vaya, que se vaya. Eso genera cierta presión, cierta tensión. Y aquí empezamos a ver que Dios pone a prueba a este hombre que se llama Abraham. A este hombre que se llama Abraham. Después en el versículo 5, en la parte B dice, en cambio, le prometió que él y sus descendientes poseerían todo aquel país. Y Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Dios le había prometido que a través de su descendencia iba a ser grande una nación y que a través de esa descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra, pero el problema era que Abraham no tenía hijos. Otra prueba, ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacer eso de que de mi descendencia salga una gran nación si yo no tengo hijos? Otra prueba para ese momento de la vida de Abraham y para el pueblo de Dios que en ese momento estaba empezando a surgir. Dice el versículo en el 6, dice el versículo 6, sin embargo, Dios le dijo que sus descendientes saldrían del país rumbo a una tierra extraña donde pasarían 400 años sometidos a esclavitud. Pues ahora el pueblo de Israel tenía que, ya les pegaban 400 años de esclavitud. Otra prueba más, esclavos en una tierra que nosotros conocemos como Egipto. Otra prueba más, salir de la tierra, de su casa, para un lugar donde él no conocía, pensar que Dios le dio una promesa, pero todavía él no tenía hijos para cumplirla, otra situación de aflicción, esclavitud. Vamos al versículo 9, dice, estos últimos llenos de envidia vendieron a José como esclavo y José fue llevado a Egipto, pero Dios que estaba con él lo libró de todas sus angustias. Y yo quiero que nos quedemos con este versículo durante todo este pasaje y durante todos estos pasajes que vamos a ver aquí. Pero Dios que estaba con él lo libró de todas sus angustias, lo libró de todas sus angustias, porque esta es la constante. Aunque Dios va a poner a prueba a diferentes hombres, a su pueblo, siempre Dios va a librarlos, va a estar con ellos y los va a librar de todas las angustias. ¿Usted en algún momento ha estado en angustias? Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿En algún momento ha tenido angustias? ¿En este momento está pasando angustias? ¿En este momento de pronto está angustiado por alguna cosa, por esta situación? Seguramente esta situación lo lleva a uno a tener muchas angustias. Pues Dios permitió que vinieran pruebas a estos hombres, seguramente ellos produciendo mucha angustia en su corazón y en su cabeza, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus angustias. Y eso es algo muy lindo porque cuando nosotros pensamos en las angustias, pero también pensamos en que Dios está con nosotros, ¿sabe qué pasa cuando hay la fortaleza del Señor en medio de las circunstancias y de las pruebas difíciles? Que Dios lo libra de todas sus angustias. Y eso también es una promesa del Señor. En medio de situaciones difíciles, Dios está con nosotros y Él nos libra de todas las angustias. Aquí está y sigue con la historia. Y dice el versículo 11, ellos estaban ahí en esa tierra de Canaán, y dice el versículo 11, hubo entonces hambre y sufrimiento en todo Egipto y Canaán, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Otra vez, otra angustia, pero Dios estaba con ellos y los libró de todas sus angustias.
Versículo 19. Dicho rey se puso en contra de nuestro pueblo y obligó a los padres a abandonar sus hijos recién nacidos para que murieran. Otra prueba más para el pueblo de Israel. Pero Dios estaba con ellos y los libró de todas sus angustias. Ahí vino Moisés. Versículo 20. En esas circunstancias nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Sus padres lo escondieron en casa durante 3 meses porque lo iban a matar. Otra vez una situación de angustia. Pero tranquilos, Dios estaba con ellos y los libró de todas sus angustias. Versículo 24. Al ver que un egipcio maltrataba a un israelita, maltrato al pueblo de Dios, a su pueblo, otra situación de angustia, pero Dios estaba con ellos y los libró de todas sus angustias. Versículo 34. Versículo 34. He visto los sufrimientos que pasa mi pueblo en Egipto, le dice Dios a Moisés, y he escuchado sus clamores. Otra situación de angustia y difícil. He visto. Dios ve. A Dios no se le escapa. A Dios no se le escapa las situaciones que estamos viviendo. Dios sabe lo que estamos viviendo. Y Él sabe que todas estas pruebas lo que hacen es fortalecer y animar la fe de los creyentes, en este caso era de su pueblo. Por eso siempre ese versículo pareciera que está en el centro de todo este pasaje. Dios estaba con él y lo libró de todas sus angustias. Seguimos mirando unos más. Versículo 36. Él los sacó de Egipto haciendo innumerables y portentosos milagros, tanto en aquella tierra como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. ¿Desierto cuántos años? 40 años. Otra situación difícil. Pero Dios estaba con él, los libró de todas sus angustias. Y terminamos y vamos al versículo 52. Después de todo lo que Esteban les habla, de todo este discurso desde el Antiguo Testamento y cómo el pueblo de Israel ha tenido que sufrir y ha tenido que luchar, ahí están los líderes religiosos escuchando a Esteban y dice en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Que hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, que ustedes acaban de traicionar y asesinar. Los profetas mandados por Dios también en una situación de mucha angustia, matados y maltratados por el nombre de Dios. Pero Dios estaba con ellos y los libró de todas sus angustias. Y déjenme terminar con Esteban. ¿Por qué Esteban tenía tanta fortaleza y tanto ánimo, tanto gozo en esta situación? Aunque estaba ahí en este momento siendo atacado por los líderes religiosos, prácticamente él estaba viviendo otra vez un momento angustioso. Acaba de narrar toda la angustia que había pasado el pueblo de Israel y ahora él está en un momento angustioso también. Él está en un momento angustioso en el que están los líderes religiosos prácticamente listos para matarlo, o están por lo menos en ese momento. Esteban no sabe qué va a pasar, pero ellos están enfurecidos. ¿Alguna vez usted ha sentido que hay personas que están enfurecidas contra ustedes? Que de pronto ustedes los están viendo y están como malos, como que quieren hacerles daño. Ese era el momento en el que está pasando Esteban. Pero Esteban está narrándoles toda esta historia y les está diciendo el problema que ellos tienen en ese momento, que es su incredulidad. Y Esteban, en medio de tanta angustia, él está, al parecer, está tranquilo y confiado. ¿Por qué una persona puede estar tranquila y confiada? Uno, ya lo vimos, porque Dios está con nosotros y nos libra de todas las angustias. Y esa es una fortaleza y una firmeza que a nosotros nos da mucho ánimo, mucha fortaleza en el Señor. ¿Te recuerdan ese pasaje de Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nosotros podemos ser fortalecidos en el Señor porque es Él el que nos fortalece. Y aquí está Esteban confiado, tranquilo, y dice en el versículo 54, los jefes judíos al escuchar la acusación de Esteban crujían los dientes y radiaban de furia contra él. Pero Esteban, ahí está el pero, y es un lindo pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos al cielo y contempló la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de ¿quién? De Dios. O sea que Esteban tenía algo muy claro en su mente. Uno, Dios está conmigo. Dos, Él me libra de todas las angustias. Y tres, Esteban sabía dónde poner los ojos en momento de angustia. Y él dice, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos ¿a dónde? Al cielo, al cielo. En el momento de angustia,
Elevar los ojos al cielo es nuestra mejor opción. Este momento ha sido un momento de mucha angustia. ¿A dónde están nuestros ojos? Este momento seguramente ha sido de mucha angustia para ustedes o para las familias de ustedes aquí o en donde ellos estén. ¿Y qué hace uno en el momento de angustia? Pues aquí Esteban nos dice, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos al cielo y contempló la gloria de Dios. Ustedes recuerdan ese canto que es un himno que es muy conocido, que cantamos y dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, porque en el momento de angustia, como lo vimos en todo este momento, tenemos que recordar, al poner nuestros ojos en Cristo, que Dios está con nosotros y que Dios nos libra de todas las angustias. Podemos confiar en este Dios. Podemos confiar en nuestro Dios, que en ese momento, en toda esa historia de Israel, por miles y miles de años, se había mostrado fiel. Ya, perdón. Y ahora se mostraba fiel una vez más. Se mostraba fiel una vez más con Esteban al momento de más angustia, recordarle que Dios estaba con él y lo libraba de todas sus angustias. ¿En dónde está poniendo su confianza y sus ojos? Lo mejor que podemos hacer en este momento de coronavirus, de pandemia, lo mejor que podemos hacer es poner nuestros ojos en Cristo, porque Él nos está con nosotros y Él es quien nos libra de todas nuestras angustias. Recuerdo el capítulo de Filipenses 4:7 que dice, por nada estéis afanosos, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, dice Dios, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, porque Él está con nosotros y nos libra de todas las angustias. La historia de la iglesia continúa ahí. Déjeme leerle este fragmento chiquito de un libro que se llama El mártir de las catacumbas. En este mártir de las catacumbas, cuando empezó la pandemia, Dios me lo recordaba porque este mártir de las catacumbas, que es de un escritor anónimo, nos cuenta la historia de un general romano que le dieron la orden de perseguir a los cristianos, más o menos en el año 300, 200, que fue toda la persecución terrible de la iglesia, otro momento de angustia para la iglesia. Él estaba encargado de ir por las catacumbas, por eso se llama el mártir de las catacumbas, y él estaba encargado de ir a las catacumbas donde se escondían los cristianos y sacar a los cristianos y llevarlos ante el tribunal o ante el Coliseo romano, y lo que hacían con los cristianos era que los ponían en el Coliseo romano y soltaban los leones, las fieras a que se los comieran, o los ponían a luchar contra los gladiadores y pues los cristianos no luchaban y los mataban. Y eso era un espectáculo. Imagínense la iglesia en ese momento de tanta angustia. En ese momento, ese general romano está encargado de sacar a esos cristianos de las catacumbas y llevarlos ante el emperador para que sean muertos. Muchos cristianos morían. Y en un momento él está ahí en el Coliseo romano y está viendo cómo están matando a un grupo de muchachas, a un grupo de muchachas. Este hombre se queda atónito porque estas muchachas en medio de la muerte, ancianos, niños, cristianos y mujeres jóvenes en medio de la muerte, dice que cantaban un cántico. Venían las fieras y ellas estaban cantando un cántico. Venían a matarlos los gladiadores y ellos estaban cantando un cántico. Y en un momento de angustia, esto era lo que ellos cantaban. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Imagínense ese momento. Vienen las fieras, vienen los gladiadores a matarlos. Los cristianos que están afuera saben que en ese momento están prontos a matarlos y están con todos los generales romanos y con todo el Coliseo lleno, viendo cómo es un espectáculo de muerte de cristianos. Y estas mujeres, estos ancianos y estos niños dicen, aquel que nos lavó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Ellos estaban puestos sus ojos ¿en quién? En Cristo. Ellos en medio de la angustia sabían que no podían mirar a otro lado que sea Cristo. ¿Sabes qué pasó con ese general romano que se llamaba Marcelo?
Ese general romano llegó a convertirse al Señor porque vio que habían cristianos que en medio de la angustia se comportaron y pusieron sus ojos en Cristo y él no lo podía creer. Él decía, yo quiero eso que esos cristianos tienen. Todo porque hubo unos cristianos que pusieron sus ojos en Cristo en medio del momento tan angustioso, porque sabían que Dios estaba con ellos y los había librado de todas sus angustias. Este es un lindo momento. Es un momento de angustia, sí, pero es un momento también de fortalecer nuestra confianza en el Señor. Él está con nosotros, Él nos libra de todas nuestras angustias. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener esa esperanza de vida eterna y que en medio de las aflicciones que hay en el mundo podamos confiar en Él. Porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, pongan su mirada y sus ojos en mí, que yo he vencido al mundo. Estamos contentos y estamos agradecidos de saber que en medio de la angustia está el Señor con nosotros, que Él está ahí para librarnos de todas nuestras angustias. Mis hermanos, damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su palabra y por permitirnos recordar siempre que Él está con nosotros y nos libra de todas las angustias. Y en medio de esto, seguramente las personas que están afuera están viendo cómo los cristianos van a reaccionar a este momento angustioso. Y sería muy lindo el que ellos vean a los cristianos seguros y firmes y confiados en que Dios está con nosotros y puedan ellos también llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Les damos un abrazo, soñamos y oramos que la iglesia ahí en Villao siga creciendo y gracias por permitirnos también compartir la palabra de Dios con ustedes. Entonces, muchas gracias, Leo. Si quiere, terminamos orando y ¿su merced termina o termino yo? Termine su merced en oración agradeciendo al Señor por la palabra. Listo. Bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por cuidarnos. Porque en medio del momento de angustia, nosotros somos agradecidos, Señor, de que tú estés con nosotros y que nos libras. Tantas veces lo has hecho, muestras en tu palabra tantas veces que lo hiciste también. Y en el transcurso, Señor, de la iglesia, nos damos cuenta de cómo han habido tantas pruebas, pero cómo tú has fortalecido a los creyentes y a la iglesia en medio de todas esas situaciones. Damos gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Fortalécelos en medio de los momentos de angustia. Fortalécenos a todos, Señor, que podamos mostrar nuestro testimonio de creyentes confiados en ti, poniendo nuestros ojos en ti. Que podamos, Señor, mirarte a ti y al mirarte a ti que otras personas sean impactadas de cómo el creyente deja sus cargas en el Señor, se comporta de una manera digna de ti y así poder ser de bendición y quizás, Señor, si nos permites que otras personas puedan llegar a conocerte a través de nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Oramos agradecidos contigo, Señor, y guarda a cada uno de mis hermanos ahí en Villado con todas las situaciones que están viviendo, pero permíteles siempre confiar que tú estás ahí con ellos y que los puedes librar siempre de todas las angustias como hasta el momento lo has hecho, Señor. Oramos agradecidos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juli. Gracias por el tiempo. Hermanos, si quieren saludar al Pastor Juli, agradeciendo por este tiempo esta noche y saludando porque pues damos gracias porque también nos conocemos de hace años y Dios ha permitido que sigamos ahí en la obra, gracias al Señor. Sí, de pronto, sí, buenas noches. Hermano Héctor, buenas noches, Pastor Julián y Pastor Rosso, hermanos, hermanas, buenas noches para todos. Bueno, Pastor, muchas gracias por la enseñanza. Es verdad, en medio de estas circunstancias, aquí más miramos. Como dijo el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Y bueno, es en el Señor en el que nos podemos fortalecer. Gracias por la enseñanza, por recordarnos una vez más a través de la preciosa palabra que es en Cristo que ¿Lo estás viendo? entonces muy chévere, muy bonita la enseñanza, gracias. También nos da gozo por lo que el Señor está haciendo, por la obra allá en Soacha, y bueno, que el Señor le continúe dando la guía allí para que sean más y más los que se añaden tanto allá, acá y hasta lo último de la tierra. Muchas gracias, Pastor Julián.
Muchas gracias, hermano Héctor. Gracias por esas palabras y también por sus oraciones. Que Dios siga guiándolos y animándolos y fortaleciéndolos allá. ¿Alguien más quiere saludar? Sí, Pastor Julián, muchas gracias. Una palabra muy, muy acertada, muy bonita, muchas gracias, para que pues nosotros como creyentes se avive más y más cada día es el juego por la palabra de Dios, por el Evangelio. Muchas gracias, Pastor. Dios lo bendiga y pues que el Señor lo siga utilizando y que su iglesia, así como dijo el hermano Héctor, tanto su iglesia como la nuestra siga creciendo, que los que estamos ahí nos sigamos afirmando más y más. Ahora con estas predicaciones, pues que todos los días tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor. Hoy gracias, hermana Cecilia, por esas lindas palabras y esos deseos. Y bueno, gracias. Que sigan orando, por favor, por nosotros. Pastor Julián, te habla Carlos Mi papá. Rosso. Deseo que continúe en su batallar y en el peregrinaje por todos los lugares donde haya necesidad de la palabra y donde haya necesidad de justicia y de consuelo. Dios lo bendiga y multiplique en su familia. Le damos las gracias por estar aquí y en reunión con todos los que nos pudimos comunicar de Villavicencio y Bogotá. Guárdelo Dios en su camino. Amén. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por esos deseos también. Muchas gracias. Es lindo también verlos ahí juiciosos y queriendo compartir la palabra de Dios. ¿Listos? Un abrazo. Nos despedimos entonces. Gracias, mi hermano pastor. Gracias por tu familia también. Muchos saludos a tu mami y tu papi. Les recordamos mucho. Por la salud de ellos también recordamos y oramos por sus vidas. Don Julio y doña Gladys. También a la hermana Lili y a Analí. Son especiales también para nosotros. Muchas gracias, Leo. Gracias y bueno, que tengan una linda tarde, una linda noche, que el Señor los siga edificando ahí con la iglesia y con el pastor.